Vamos a hablar de los músculos de la extremidad inferior y vamos a empezar con el muslo. El muslo lo vamos a dividir en una región anterolateral, en una región medial, en una región posterior. Vamos a empezar con los músculos de esta región anterolateral. En la región anterolateral vamos a hacer un esquema para hablar de estos músculos poniendo aquí la sínfisis del pubis, aquí la línea arqueada, aquí la articulación auricular, aquí vamos a poner la cresta ilíaca postero superior, postero inferior, antero inferior, antero superior, antero inferior, aquí el acetábulo y aquí el isquion. Vamos a poner aquí el foramen obturador y el cuello anatómico del fémur con el trocánter mayor, la diáfisis del fémur ligeramente hacia medial, el cuello quirúrgico, la cresta supracondilia, el cóndilo lateral, el cóndilo medial, el tubérculo del aductor magno y la cresta supracondilia medial. Aquí por atrás el trocánter menor. Vamos a poner aquí los cóndilos de la tibia, cóndilo lateral y el cóndilo medial con el tubérculo de la tibia. La línea intertrocantérica y recordemos aquí estaba la tróclea de la patela o rótula. Entonces vamos a empezar con el primer músculo. Entonces el primer músculo que vamos a ver aquí es el músculo tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo que se va a estar insertando aquí en el borde superior de la cresta ilíaca y por atrás, y de ahí sus fibras van a ir, si recordamos, van a ir hacia abajo. Este músculo tensor de la fascia lata, sus fibras van en esta posición por atrás. Es un músculo muy corto que se va a fusionar con otras fibras que venían aquí del músculo glúteo mayor y va a terminar insertándose en una cintilla que es la cintilla iliotibial, que va a ir por toda la porción lateral del muslo para llegar al cóndilo lateral de la tibia. Entonces esta es la cintilla iliotibial y este es el músculo tensor de la fascia lata. La fascia lata, vamos a ver que es una fascia que va a cubrir toda la región del muslo y lo va a hacer, aquí vamos a poner como el ligamento inguinal, ¿verdad? De la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo del pubis, ¿verdad? Entonces este tensor de la fascia lata se inserta desde la espina ilíaca anterosuperior, va por el borde posterior de la cresta ilíaca y va a bajar para fusionarse con la porción del glúteo mayor que forman la cintilla iliotibial. Este músculo, al igual que el músculo glúteo mayor, está inervado por el nervio glúteo inferior y por su posición, las acciones que va a hacer va a tener influencia sobre la articulación de la cadera y sobre la articulación de la rodilla. En la cadera, lo que va a hacer cuando se tensa va a ser la abducción y también va a ayudar en movimientos de flexión de la cadera. Y en la rodilla va a ayudar también a la flexión de la rodilla, pero también va a ayudar a la rotación medial de la rodilla. Este es el músculo
tensor de la fascia lata. Y les decía que esta fascia lata va a ser la fascia que va a cubrir toda la región del muslo y la va a cubrir insertándose por debajo del ligamento inguinal superficialmente y por la parte posterior por debajo del glúteo mayor para llegar a la región de la rodilla. El siguiente músculo es el músculo sartorio. Es el sartorio, antes llamado costurero. El sartorio se va a insertar ahora sí propiamente en la espina ilíaca antero superior, igual que el tensor de la fascia lata y el engrosamiento de la fascia externa del oblicuo externo que forma el ligamento inguinal. Y de ahí sus fibras van a ir cruzadas para llegar al cóndilo medial de la tibia, donde se va a insertar una estructura de 3 músculos llamada pata de ganso o pata anserina. Este músculo se llamaba costurero porque los sastres antiguamente tenían un aparato que hacían para tejer, tenían un disco que hacían girar y se la pasaban haciendo flexión y extensión y desarrollaban mucho este músculo, por eso recibe el nombre de costurero. Este músculo es importante porque es el músculo satélite del paquete vasculonervioso de los vasos femorales, aquí que salen por el anillo femoral, por debajo del ligamento inguinal, la vena, la arteria y el nervio, y van a acompañar a este músculo en la parte anterior del músculo. Este músculo también está inervado por el nervio femoral y va a tener también acciones va a participar en los movimientos en la cadera y en la articulación de la rodilla. Y en la cadera va a también ayudar a la abducción y a la rotación lateral de la cadera. Sin embargo, en la rodilla va a ayudar a la flexión y a la rotación medial de la rodilla. El tercer músculo y último músculo que vamos a ver en esta región anterolateral del muslo va a ser el cuádriceps femoral, y como su nombre lo dice, es el músculo más grande del cuerpo humano y tiene 4 vientres. Uno va a ser el recto femoral y los llamados bastos, que son 3 bastos. El basto medial, el basto o basto intermedio, el basto medial, el basto lateral y el basto intermedio. Entonces vamos a ir revisando estas 4 cabezas. El recto femoral se va a originar aquí en la espina ilíaca anteroinferior y se le describe un tendón reflejo aquí en un surco que es el surco supraacetabular o supracotiloideo, y de ahí de estas 2 cabezas este músculo va a bajar, ¿ok? Va a bajar superficial a todos los músculos de la región anterior del muslo. Entonces este músculo va a llegar a la rodilla en esta posición donde se encuentra la patela, ¿va? En la tróclea de la patela. Entonces, si nosotros aquí hacemos como este esquemita donde aquí está la patela, que es más o menos triangular, entonces todos estos músculos del cuádriceps van a llegar al tendón común del cuádriceps, se van a insertar en la patela y van a continuarse como un tendón, que es como un ligamento, que es el ligamento patelar, y este ligamento va a salir de la patela para fijarse en el tubérculo de la tibia. Entonces, todos estos
4 vientres musculares se van a fijar en este tendón común del cuádriceps, van a cubrir a la rótula y de la rótula va a salir un ligamento muy fuerte que se inserta en el tubérculo anterior de la tibia, que es donde el clínico con el martillo percute para ver los reflejos osteotendinosos. Entonces, este recto femoral viene de la espina ilíaca anterior inferior con su tendón reflejo y se va a insertar aquí en este ligamento, en este tendón común del cuádriceps, que va a formar el ligamento patelar. El siguiente, vamos a ver ahora los 3 bastos, el basto medial y el basto lateral. Si nosotros ponemos aquí en línea punteada la línea áspera que terminaba aquí en la cresta glútea, aquí estaba la fosa poplitea y aquí la línea áspera en la parte anterior terminando en la cresta pectínea, vamos a hacer voy a hacer otra vez. Vamos a ver si nosotros viéramos otra vez aquí, el trocánter mayor y el trocánter menor. Y aquí los cóndilos de la tibia con el tubérculo tibial. Veríamos entonces en la parte posterior esta línea áspera, ¿verdad? Que ya habíamos descrito que si la vemos, si hacemos un corte axial, sería más o menos de forma triangular, y la cresta, que es la parte posterior, esto es anterior, esto es posterior, estaría truncado, ¿no? Aquí estaría la médula ósea del fémur. Entonces aquí viene la línea áspera, terminando anterior en la cresta pectínea y posterior en la cresta glútea. Entonces, estos músculos, si esto es medial y esto es lateral, el basto medial se va a insertar aquí en la línea áspera, pero en la cresta medial de la línea áspera, y de ahí sus fibras se van a ir hacia adelante. O sea, lo que van a hacer sus fibras van a irse hacia adelante, hacia la diáfisis, adelante y de arriba hacia abajo. Entonces ahí está el basto medial. El basto lateral va a ser lo mismo, pero ahora en la cresta, en la línea áspera, en la cresta lateral de la línea áspera, y sus fibras se van a ir hacia adelante. Y se van a ir hacia adelante y todas estas fibras van a converger, ya habíamos dicho, en este ligamento común. O sea, estas fibras van a irse hacia adelante para converger en este ligamento común del cuádriceps. Y finalmente el recto femoral, que va a estar aquí en la porción más inferior de la diáfisis, y de ahí sus fibras van a llegar también al ligamento, al tendón conjunto del cuádriceps, que se va a convertir en ligamento patelar. Entonces ya tenemos los 3 bastos, el medial, el lateral, el intermedio y el recto femoral, que nos van a hacer el cuádriceps, que está inervado por el nervio femoral. Este cuádriceps es muy importante para la extensión de la pierna. Cuando la pierna está flexionada, se extiende, ¿va? La extensión de la rodilla. Y también ayuda a la flexión de la cadera. Pero el movimiento más importante es de extender la rodilla y flexionar la cadera. Existe un músculo que está por debajo del vasto intermedio, que es el músculo articular de la pierna o del genu, articularis genu, que es un músculo pequeño
que se va a insertar bajo este vasto intermedio, es un músculo muy pequeño, y va a llegar a insertarse a la bursa suprapatelar, que es esta bolsita de grasa que está por arriba de la rodilla. Entonces este músculo articular lo que va a hacer es, cuando se tensa, tensar esta articulación para darle estabilidad. Y también está inervado por el nervio femoral. Vamos a hablar ahora de la región medial del muslo. Para ello vamos a volver a hacer este dibujo donde está aquí la sínfisis del pubis. Vamos a ver la línea arqueada, la espina ciática y vamos a ver espina ilíaca inferior, postero superior y el acetábulo con el isquion. Aquí vamos a poner el cuello anatómico del fémur con la diáfisis del fémur, los cóndilos, el tubérculo del aductor magno, la cresta supracondilia y los cóndilos de la tibia con el tubérculo tibial. Acá atrás el trocánter menor, la línea intertrocantérica y la tróclea de la patela. Entonces, en este plano medial vamos a tener aquí primero un músculo que es el músculo pectíneo. El músculo pectíneo se va a estar insertando aquí medialmente en la cresta pectínea y de ahí sus fibras van a ir de anterior a posterior para llegar a la cresta pectínea, pero en la parte posterior del fémur. Si se acuerdan, aquí estaba la línea áspera y anterior terminaba en la cresta pectínea y posterior en la cresta glútea, donde se insertaba el glúteo mayor. Entonces, en esta cresta anterior se va a ir desde adelante para irse a insertar en esta porción posterior. Este músculo tiene la peculiaridad que tiene una doble inervación, que tiene fibras que lo inervan del nervio femoral, que son ramas del plexo lumbar, de L2 a L3, pero también lo inerva un nerviecito que va saliendo por aquí, en la parte superior y medial del foramen obturador, que es el nervio obturador, que también son fibras del plexo lumbar de L2 a L3. Este músculo lo que va a ser aductor con D, o sea, va a mover el muslo hacia medial y va a ayudar también a flexionar la articulación de la cadera. ¿Okay? Esas son las dos funciones de este músculo obturador interno, perdón, del músculo pectíneo. Entonces el siguiente músculo que vamos a ver es el músculo obturador externo. Este músculo obturador externo se va a estar insertando ahora en la porción posterior y en la cara posterior de la membrana obturatriz del foramen obturador. Entonces, de aquí sus fibras, de todos estos lugares, sus fibras van a ir, pero se van a dirigir hacia el cuello anatómico, del fémur, y van a pasar por detrás del cuello anatómico del fémur para llegar a esta fosa que tiene el trocánter mayor, que es la fosa digital. Entonces este músculo llega y se inserta dentro de la fosa digital. Entonces sus fibras pasan por detrás, por eso lo ponemos en punteado,
del cuello anatómico del fémur para llegar a insertarse en la fosa digital, Entonces, este músculo lo que va a hacer cuando se contrae va a ser como viene de adelante hacia atrás, va a ser una rotación, pero ahora lateral de la articulación de la cadera. Este músculo viene aquí en corto, inervado por el nervio obturador. El siguiente músculo van a ser lo que se denomina el plano de los aductores. ¿Ok? Y aquí vamos a tener 3 aductores: el largo, el corto y el magno. ¿Ok? La coma. Entonces, vamos a ir revisando uno por uno estos. El más superficial de todos estos es el largo, y va a estar insertándose en esta porción más superior del pubis, del cuerpo del pubis, y de ahí sus fibras van a bajar para irse a la porción posterior de la diáfisis del fémur, casi adyacente a la línea áspera. Entonces, este es el largo. El aductor corto es más profundo y va a ir más abajo en la rama ascendente del pubis, y en este ramo púbico en el cuerpo y en la rama ascendente del pubis, y de ahí se va a ir, pero a la superficie, casi en la cresta pectínea y por debajo del músculo aductor largo, adyacente a la línea áspera. ¿Ok? Ese es el aductor largo. Y finalmente vamos a tener al aductor magno. El aductor magno es un músculo más grande, y se va a estar insertando también en el más inferior, en el ramo púbico o isquiopúbico casi, y de ahí sus fibras se van a ir, pero hasta en la parte posterior, cerca de la línea glútea, de la cresta glútea, y se va a ir por la parte posterior de toda la diáfisis del fémur, y cuando llega aquí, en esta porción inferior, sus fibras se van a abrir y se van a insertar en el tubérculo del aductor magno. Y es por esto que este tubérculo lleva su nombre. ¿Ok? Entonces, como es el plano de los aductores, todos estos músculos lo que van a hacer va a ser aducción de la articulación de la cadera. Y todos estos están inervados por el nervio obturador. Entonces, estos 3 músculos, aductor largo, aductor corto y aductor magno, inervados por el nervio obturador. Finalmente, tenemos un músculo en la región medial que es el llamado recto interno, como nomenclatura vieja, ahora llamado músculo grácil, el grácil o gracilis. Este músculo grácil se va a insertar aquí en la tuberosidad isquiática, y de ahí sus fibras se van a ir. Es un músculo muy acintado, es el más medial, y de ahí se van a ir al cóndilo medial de la tibia. Este es el segundo músculo que se va a insertar en la pata de ganso. Ya habíamos dicho el primero de los músculos, el sartorio femoral, que se insertaba aquí en la pata de ganso, en la pata anserina o pata de ganso, en el cóndilo medial. El segundo músculo que forma la pata de ganso es el grácil o recto interno. Se fijan, la porción anterolateral contribuye con el sartorio o costurero, la porción medial contribuye con el grácil
o recto interno. Y entonces ahorita vamos a ver que la región posterior contribuye también con otro músculo, que son los 3 músculos que forman esta patita de ganso que se ve aquí, en el cóndilo medial de la tibia. Este músculo grácil está siendo inervado también por el nervio obturador. También el nervio obturador lo inerva, y lo que va a hacer al venir desde la porción del tubérculo del isquion y de la rama del pubis desde arriba, va a ser una flexión de la rodilla, y también va a ayudar a la rotación medial, de la misma, de la rodilla. Entonces, flexión y rotación medial de la rodilla, y va a asistir un poco y en menor medida a la aducción del muslo. Entonces, inervado por el nervio obturador. Vamos a ver finalmente esta región posterior, y para eso vamos a hacer un esquema de la vista posterior. Entonces vamos a poner de la extremidad inferior, vamos a poner la rama descendente del isquion con la espina ciática, aquí llegando a la sínfisis del pubis. Aquí, como es la vista posterior, vamos a poner aquí el foramen obturador, y aquí esta rama llegando a la espina ilíaca posterior inferior, posterior superior, y aquí la cresta ilíaca, bajando, y aquí vamos a poner el acetábulo, y aquí es la línea del pubis para poner aquí el sacro con el coxis, y las foraminas sacras. Aquí vamos a poner el trocánter mayor, el trocánter menor y la cresta intertrocantérica entre ellos dos, y bajando la diáfisis del fémur aquí con los cóndilos en la parte posterior del fémur, y vamos a poner aquí a la tibia con el peroné o fíbula y la línea del sóleo. Vamos a poner aquí la línea áspera con la cresta pectínea, aquí dejando la fosa poplitea, la línea áspera con la cresta glútea. Entonces, más o menos este dibujo en la cara posterior de la extremidad inferior. Entonces aquí vamos a tener un músculo que es el bíceps femoral. ¿Ok? En la región posterior. Entonces, el bíceps femoral, como su nombre lo dice, es un bíceps, tiene 2 vientres. Va a venir aquí del tubérculo del isquion, y de ahí sus fibras se dirigen hacia la porción inferior de la diáfisis del fémur. Esta es la cabeza larga del bíceps femoral. Cabeza larga. La cabeza corta va a venir de aquí, de la línea áspera del labio lateral, y sus fibras van a ir a la apófisis estiloides del peroné. ¿Ok? Entonces, la cabeza larga del isquion hacia la apófisis, hacia la línea áspera,
y de la línea áspera, esta otra porción es la cabeza corta. Este músculo está inervado por dos nervios. En realidad es el mismo nervio que salía de aquí por debajo del piriforme o piramidal. Entonces es este músculo, es este nervio ciático, que va a tener el nervio ciático una rama tibial y una rama peronea común, que posteriormente se va a dividir en una peronea profunda y una peronea superficial o rama fibular, ¿ok? Entonces, esta cabeza larga está siendo inervado por el nervio tibial y la cabeza corta por el nervio peroneo. Este músculo lo que va a ser un flexor de la rodilla, pero también va a ser una rotación, al venir de atrás hacia lateral, de posterior a lateral, va a ser una rotación lateral de la articulación de la rodilla. El siguiente músculo que vamos a ver es el semitendinoso. También viene aquí del tubérculo del isquion. Va a llegar en esta porción medial, en la línea áspera, y luego va a bajar, pero para irse a la parte anterior de los cóndilos de la tibia. Baja de esta manera. Y cuando baja la parte anterior, lo que va a suceder es que va a llegar aquí por atrás. Y este es el último músculo que se iba a insertar en este cóndilo medial de la tibia, que hace lo que se llama la pata de ganso o pata anserina, que ya habíamos visto que era de la región anterolateral el sartorio, de la región medial el grácil o recto interno, y de la región posterior va a ser este semitendinoso, sarite, o antes la neumotecnia viejita era el costurero, recto interno, el grácil, y semitendinoso, Cristo, se inserta ahí la pata de ganso, el costurero, el recto interno y el semitendinoso. Entonces, esta es la parte del semitendinoso y está también inervado por el nervio tibial. Este semitendinoso, al venir en la parte posterior, aquí los vamos a separar para que este semitendinoso, al venir en la parte posterior hacia anterior, lo que va a hacer también va a ayudar en la flexión de la rodilla, pero ahora en una rotación medial de la rodilla. Finalmente, tenemos un músculo que viene aquí profundo, también del tubérculo del isquion, y va a llegar por debajo del tendón al cóndilo medial de la tibia, pero ahora en su porción posterior. Este músculo que es un poco más profundo, pero se hace más lateral y queda en la parte posterior, que es el músculo semimembranoso. Entonces tenemos al semitendinoso y al semimembranoso, que son estos músculos que los dos están inervados por el nervio tibial y los dos hacen flexión de la rodilla y rotación medial de la rodilla. Y entonces aquí es importante decir que nos están delimitando un espacio, el semitendinoso y el semimembranoso, junto con la porción corta del bíceps, nos están haciendo la porción posterior de este rombo que se forma en la pierna, por la parte posterior de la rodilla, que es el hueco popliteo. O sea, si esto es lateral y esto es medial, en una pierna derecha, este sería el borde del tendón del bíceps femoral, y medialmente teníamos al semimembranoso y al semitendinoso formando el techo. Y es ahí donde va a ir llegando este nervio ciático, va a ir junto con el bíceps femoral para llegar
aquí a la porción superior, donde se va a dividir en sus dos ramas, una rama tibial posterior, y cuando llega aquí al anillo del sóleo se va a dividir en una rama peronea común, que va a dar en la parte anterior de la pierna el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial, y el nervio tibial seguirá su curso. Entonces, en esta región anatómica hay una porción importante que es el llamado triángulo de Scarpa. Este triángulo de Scarpa lo va a delimitar aquí el aductor largo, medialmente. Aquí recuerden que teníamos al aductor largo. Al músculo sartorio, lateralmente, y al ligamento inguinal superiormente. Entonces, este triángulo de Scarpa son los límites: medialmente el aductor largo, lateralmente el sartorio y medialmente el ligamento inguinal. Entonces, en su piso vamos a tener al músculo pectíneo en esta porción y al psoas ilíaco, que estaba bajando de la porción ilíaca y la del psoas mayor, que se unían para llegar al trocánter menor del fémur en esta región. Entonces, el piso, este es el triángulo de Scarpa. Entonces, lateralmente el sartorio, superior el ligamento inguinal y medialmente el aductor largo. Su piso lo forman el músculo pectíneo y el psoas ilíaco y una pequeña porción del aductor corto, ¿verdad? Y este es importante porque este triángulo va a contener el paquete vasculonervioso, la vena femoral, que va medial, la arteria femoral, que va lateral, y el nervio que ya habíamos dicho que iba sobre la vaina del psoas ilíaco, y luego se van a ir este paquete vasculonervioso siguiendo al sartorio por la parte inferior para luego meterse en el hiato del aductor magno, este hiato que hacía este músculo aductor magno entre su tubérculo y la diáfisis. Ahí se van a meter estos vasos, la vena, la arteria y la vena y la arteria, para irse hacia atrás en la porción del hueco popliteo, para irse hacia atrás y hacer los vasos poplíteos, ¿va? Entonces, este es el triángulo de Scarpa, que encontramos en su profundidad los vasos, el paquete vasculonervioso femoral, vena, arteria y nervio femoral, y luego siguiendo al sartorio hacia abajo, en el hiato del aductor magno, la arteria y la vena se hacen posteriores para seguir en la parte posterior de la pierna como vasos poplíteos. Ahora vamos a ver los músculos de la pierna. Y en los músculos de la pierna vamos a encontrar también, lo vamos a dividir para su estudio en tres regiones: una región anterior, una región lateral y una región posterior. Vamos a empezar con la región anterior. Vamos a esquematizar los músculos de la región anterior de la pierna, y para ello vamos a hacer un esquema con la tibia, aquí la diáfisis de la tibia, el cóndilo medial y lateral, y vamos a poner aquí al maleolo medial. Vamos a poner aquí el tubérculo de la tibia y la cresta tibial anterior, y lateralmente aquí, posterolateral, venía aquí la fíbula, ¿va? La fíbula con el maleolo lateral. Aquí vamos a poner
al astrágalo, aquí inferior al calcáneo, y aquí vendría el hueso navicular, ¿verdad? Aquí vamos a poner a las tres cuñas, la cuña medial, la intermedia y la lateral, y aquí al hueso cuboides. Y aquí insertándose los metatarsianos en la planta del pie, los metatarsianos, y aquí en el caso del dedo gordo la falange proximal y distal, y en el caso de los demás ortejos le da lux solo dos falanges, y en los demás ortejos proximal, media y distal, ¿verdad? Proximal, media y distal. Bueno, entonces los músculos de la región anterior de la pierna vamos a tener al tibial anterior, al músculo flexor del dedo grueso o del hallux, con el dedo gordo, ¿no? Al flexor común, perdón, no son flexores, son extensor común de los dedos y un músculo inconstante que es el tercer peroneo. O sea, tibial anterior, extensor del hallux o el dedo grueso, extensor común de los dedos, y el tercer peroneo. Entonces el tibial anterior lo vamos a tener aquí en la porción medial, medial y lateral en la tibia, o sea, medial hacia el lado lateral, y su tendón final va a llegar aquí al tarso, y del tarso se va a insertar en la base del primer metatarsiano. Este tibial anterior todos estos músculos, vamos a ver que están inervados por el nervio peroneo profundo, que son las dos ramas que se dividen aquí del peroneo común, que viene en la parte posterior desde el nervio ciático, y todos estos músculos de la región anterior de la pierna están inervados por el nervio peroneo profundo. Entonces el tibial anterior lo que va a hacer la extensión, la dorsiflexión del pie, o sea, va a extender el pie. Si lo viéramos lateral, fuera la rodilla, el pie, va a ser extensión dorsal, y si lo viéramos para adentro, va a ser la la inversión del pie. ¿Qué quiere decir? Que la planta del pie la va a rotar hacia medial. Entonces, dorsiflexión, o sea, flexionar el pie hacia arriba, y la inversión del pie, girar la planta del pie hacia un lado medial. Aquí entre más profundo y más abajo, entre el tibial anterior y el peroné, y el hueso peroné, aquí insertándose en estos dos huesos y en la membrana interósea, en la diáfisis, va a venir el extensor del hallux, que viene medial a la tibia, y sí se va a ir hasta la punta, se va hasta la falange distal del hallux o del dedo grueso. Este músculo lo que va a hacer, también inervado por el peroneo profundo, como su nombre lo dice, va a extender el dedo, va a ayudar en la dorsiflexión del pie, pero va a ser un extensor del dedo gordo, del hallux.
El extensor común de los dedos, que es el tercer músculo, viene en esta posición, en la fíbula, va a bajar también hacia el tarso, y cuando llega aquí, en el tarso, se va a dividir en sus tendones finales, que van a ir a la base de las falanges distales de los últimos 4 dedos. Entonces lo que van a hacer estos, van a extender los dedos hacia arriba, haciendo una dorsiflexión, y también inervado por el nervio peroneo profundo. Finalmente, un músculo inconstante que se encuentra aquí en la diáfisis distal del peroné baja y va a llegar a la base del quinto metatarsiano, que es el tercer peroneo. Es un músculo pequeño, inconstante, y lo que va a hacer, va a ayudar también a la flexión dorsal del pie, pero ahora va a ser el movimiento contrario, que es la eversión del pie, que en lugar de ir hacia medial, es rotar la planta del pie hacia afuera, es la eversión del pie. También inervado por el nervio peroneo profundo. En la región lateral vamos a tener dos músculos, al peroneo largo y al peroneo corto. Estos dos músculos van a estar, vamos a hacer un esquema aquí del cóndilo lateral de la tibia, y aquí lateral a él la fíbula, el peroné, terminando en el malleolo lateral. Entonces aquí estaría el astrágalo, aquí hacia abajo el calcáneo, aquí estaría el navicular, aquí el cuboides, y aquí estaría el quinto metatarsiano, el cuarto, el tercero, aquí las cuñas hacia abajo, que ya no se alcanzarían a ver en esta vista lateral. Aquí estaría primera falange, falange proximal, media y distal, falange proximal, media y distal, y la proximal, media y distal del otro dedo. Entonces el peroneo largo, hay que ver que estos dos músculos van a estar inervados por el nervio peroneo superficial, que es la otra división del peroneo común que venía en la parte posterior, en el hueco popliteo. Entonces, este músculo peroneo largo se va a insertar acá en la parte superior del peroné, va a bajar por toda esta porción, y su tendón va a pasar por detrás del peroné, del malleolo lateral, y se va a ir a la planta del pie. Y en la planta del pie, si nosotros aquí la esquematizamos, aquí quedaría el calcáneo, aquí quedaría el cuboides, y aquí quedaría las cuñas con los metatarsianos y las falanges proximal, media y distal de los dedos, excepto del hallux, que es proximal y distal, proximal, media y distal, proximal, media y distal. Entonces, viene pasando este punto de aquí, viene aquí lateral, y lo que va a hacer es irse a la base del primer metatarsiano. O sea, va a atravesar todo esto para llegar a la base del primer metatarsiano, su tendón proximal, inervado por el nervio peroneo superficial. Entonces, lo que va a hacer este peroneo va a ayudar un poco en la flexión plantar, pero sobre todo va a ser la eversión del pie. O sea, va a mover la planta, como va de lateral a medial, va a mover la planta del pie hacia afuera, el peroneo largo. El peroneo corto va aquí en la diáfisis de la fíbula también, lateral,
se va a ir también por atrás del maleolo lateral, nada más que este sí va a llegar aquí a la base del quinto, va a llegar a la base del quinto metatarsiano, perdón, a la base del quinto metatarsiano. Y en este quinto metatarsiano lo que va a hacer también va a ayudar a la eversión del plantar y a la flexión plantar, inervados por el nervio peroneo superficial. En la región posterior de la pierna vamos a encontrar al músculo tríceps sural, que está integrado por los músculos gastrocnemios, el medial y el lateral, antes llamados gemelos, y el músculo sóleo. Vamos a tener al músculo plantar, al músculo popliteo y a los músculos profundos, que es el extensor largo común de los dedos y al extensor largo del hallux o del dedo grueso, así como al músculo tibial posterior. Todos estos músculos van a estar inervados por el nervio tibial, que es la división del nervio ciático. Entonces vamos a empezar con este músculo tríceps sural. El tríceps sural, vamos a hacer una vista posterior de la tibia derecha, con los cóndilos de la tibia, y vamos a poner aquí el maleolo medial, y aquí atrás pondríamos la fíbula o peroné con el maleolo lateral. Vamos a poner aquí al astrágalo y aquí al calcáneo. Aquí vamos a poner la línea del sóleo hacia la tibia. Entonces, el tríceps sural ya decíamos que estaba formado por los dos gastrocnemios, el medial y el lateral. Entonces, vamos a poner también aquí los cóndilos del fémur articulándose con la tibia, y vamos a ver que estos gastrocnemios, tanto el medial como el lateral, se van a estar insertando desde la cresta supracondilia y van a ir hacia atrás para llegar a un tendón común, que es el tendón calcáneo, que antes se llamaba el tendón de Aquiles, porque es donde Aquiles recibió una flecha envenenada, ¿va? El tendón calcáneo, donde van a llegar las tres cabezas del tríceps sural. Entonces aquí viene el tendón calcáneo insertándose en la cara posterior del hueso calcáneo, y aquí vendría este musculito que es el gastrocnemio medial, que tiene esta forma, y luego el gastrocnemio lateral se inserta también aquí en la cresta epicondilia, va a llegar al tendón calcáneo y también se va a ir medial. Y entonces, si se fijan, aquí está formándome el hueco popliteo junto con los músculos que venían en la porción posterior en el muslo, el bíceps femoral, que llegaba aquí a la cabeza, a la apófisis estiloides, y el semimembranoso y el semitendinoso me están formando este rombo posterior que forma el hueco popliteo en la parte posterior de la rodilla. Que está formado
lateralmente por el bíceps femoral, medialmente por el semimembranoso y semitendinoso, estos dos tendones, y hacia abajo me lo está formando los gastrocnemios. Entonces, este es aquí donde va a venir el nervio ciático mayor, el nervio ciático, y justo cuando va a llegar aquí al hueco popliteo, se va a dividir en dos ramas, una rama peronea común, el nervio peroneo común, que se va a ir entre la fíbula y la tibia, y se va a hacer anterior, y luego dividirse en dos ramas, un peroneo superficial que va a dar inervación a los nervios de la cara lateral de la pierna, y un peroneo profundo que se va a ir en la cara anterior para dar inervación a los músculos anteriores de la pierna. Y el nervio tibial se va a ir por la parte medial del hueco popliteo, ¿ok? Por la parte medial, ya lo veremos. El siguiente músculo que también compone el tríceps sural es el gastrocnemio. Para ello también debemos de hacer nuevamente, vamos a hacer nuevamente la cara posterior de la tibia. Vamos a hacer la cara posterior de la tibia, el maleolo medial y el maleolo lateral con la fíbula y la apófisis estiloides, y vamos a poner la línea del sóleo. Aquí ponemos el astrágalo o talus y el calcáneo. Entonces vamos a ver que este sóleo se va a estar insertando aquí en su línea, en la línea del sóleo, pero también se va a insertar en la fíbula, en el peroné. Y de ahí este músculo va a bajar para insertarse en el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. Aquí en este tendón de Aquiles, formando ya lo que es el tríceps sural. También inervado entonces por el nervio tibial. Y aquí este músculo, cuando por insertarse también aquí, va por la línea del sóleo y se inserta también al peroné, se le hace un anillo. Y en ese anillo van a pasar profundamente el nervio tibial, la arteria tibial que era la poplitea, la arteria poplitea y la vena poplitea. Los vasos popliteos van a entrar por ese anillo del sóleo hacia la profundidad en la pierna. Este músculo, junto con los gastrocnemios, lo que van a hacer cuando se activan van a ayudar los gastrocnemios en la flexión de la rodilla, porque se insertan desde los cóndilos del fémur, entonces van a flexionar la rodilla, pero también lo que van a hacer cuando tenemos la pierna extendida, la rodilla extendida, son los músculos más importantes para pararnos de puntitas, van a hacer la flexión plantar del pie, al igual que el sóleo, pero el sóleo, como no se inserta en los cóndilos del fémur, lo que va a hacer flexión plantar cuando tenemos la rodilla flexionada. Entonces, la flexión plantar con la rodilla flexionada se activa solo el sóleo, pero sí se activa todo el tríceps sural cuando tenemos la rodilla extendida. ¿Ok? Estos músculos inervados todos por el nervio tibial, estos tres músculos que forman el tríceps sural. El siguiente músculo que haremos es el músculo plantar. Para estudiarlo vamos a realizar un esquema de los cóndilos del fémur con sus crestas supracondilias. Aquí vamos a poner los cóndilos de la tibia. En el caso de que sea una pierna derecha, aquí el cóndilo medial, el maleolo medial, y aquí pondríamos la cabeza fibular o del peroné y el cóndilo lateral. Entonces, el maleolo lateral. Entonces aquí estaría la línea del sóleo de esta manera.
en caso de que es una pierna derecha, y aquí tenemos el astrágalo y el calcáneo. Entonces, este músculo plantar se va a estar insertando en la cresta supracondílea, y de ahí es un musculito que va a ir profundo al sóleo, y cuando llega aquí a la tibia va a mandar su tendón final, se va a hacer lateral y va a llegar a insertarse en el calcáneo, en la porción posterior del hueso calcáneo, inervado también por el nervio tibial, y también lo que va a hacer es la flexión plantar, igual que el tríceps sural. El músculo popliteo es un músculo que también viene aquí insertándose en la cresta supracondílea, un poco más anterior, y en la cara lateral del cóndilo. Si pusiéramos el cóndilo en tercera dimensión, entonces va a venir de la cara lateral del cóndilo, este músculo, y se va a insertar en la línea del sóleo, pero ahora por arriba, este musculito popliteo. Este músculo también inervado por el nervio tibial, y lo que va a hacer es la flexión de la rodilla. Y me está formando justo el piso, de este hueco popliteo, del músculo popliteo. Entonces ya vamos a tener los últimos 3 músculos que son profundos al músculo gastrocnemio, que retiramos el gastrocnemio y vamos a ver estos 3 músculos. Primero vamos a ver este último, que es el tibial posterior, y este tibial posterior se va a estar insertando tanto en la fíbula como en tanto peroné como la tibia, en la membrana interósea, y se va a ir por atrás y lateral al astrágalo. Y aquí vamos a hacer una vista inferior del calcáneo. Vamos a poner aquí al cuboides. Vamos a poner aquí al navicular. Y aquí vamos a poner las 3 cuñas, la cuña lateral, la intermedia y la medial. Vamos a poner aquí el primer metatarsiano, el segundo metatarsiano, el tercer metatarsiano en la cara plantar, el cuarto metatarsiano en la cara plantar y el quinto metatarsiano. Aquí vamos a poner primera falange proximal y distal del hallux, proximal media y distal del segundo ortejo, tercero, cuarto y el dedo pequeño, que es el quinto ortejo. Entonces estamos viendo la planta del pie. Entonces decíamos que este tibial posterior va lateral. Entonces esto va por la porción por detrás del maleolo medial y lateral al astrágalo, que estaría en una posición más superior por acá, ¿va? Entonces va lateral al astrágalo y va a llegar aquí al navicular. Se va a insertar en el navicular, va a pasar por las cuñas, va a mandar inserciones a las 3 cuñas y va a terminar insertándose en la base del segundo, tercero y cuarto metatarsianos. Este tibial posterior también va a ayudar a la flexión plantar, o sea, para pararnos de puntitas, pero también, como viene de posterior hacia medial, va a hacer una inversión plantar, o sea, la planta del pie hacia medial, inervado también por el nervio tibial. El extensor largo común de los dedos es un músculo que viene aquí insertándose en la tibia, va a bajar por la diáfisis de la tibia, va a pasar también por atrás y adyacente por atrás del maleolo medial y justo profundo al tibial posterior, y va a pasar
justo a un poco más abajo, pero también lateral al astrágalo. Va a llegar también aquí al navicular, a las 3 cuñas, y cuando llega ahí, en las 3 cuñas, se va a dividir en sus tendones finales que van a ir a la falange distal de los últimos 4 ortejos, del segundo al tercer ortejo. También inervado por el nervio tibial, y lo que va a hacer es flexión plantar y flexión plantar de los últimos 4 dedos. Finalmente, un error aquí, perdón, no son extensores, todos estos músculos son flexores. Son flexores plantares, como ya hemos visto, el largo de los dedos. Entonces, finalmente tenemos el flexor largo del hallux, que se va a estar aquí insertando en el peroné. Va a bajar por detrás del calcáneo y va a ser todavía más inferior a estos músculos, y ahora va a ir por el calcáneo. Y va a llegar aquí también al navicular, a las cuñas, pero se va a ir a la falange distal del primer ortejo del hallux. Va a hacer una flexión plantar del dedo grueso, inervado por el nervio tibial. Vamos a ver los músculos del pie. Y vamos a ver primero en los músculos del pie la porción dorsal. Y en la porción dorsal vamos a ver dos músculos, el extensor, ahora sí, corto del hallux, y el extensor corto de los dedos. Para ver estos dos músculos vamos a ver una vista superior del pie, en donde vamos a poner aquí el astrágalo o talus con su articulación superior. Vamos a poner aquí la porción anterior, la articulación anterior y la articulación lateral para el malleolo. Vamos a poner aquí el calcáneo. Aquí hacia abajo. Y en esta situación vamos a poner el cuboides con las 3 cuñas, la cuña medial, la cuña intermedia y la cuña media, lateral. Aquí vamos a poner los metatarsianos, articulando con cada cuña. En la planta del pie, y los últimos dos articulando con el cuboides. Y vamos a poner también aquí las falanges proximal y distal del dedo grueso, la falange proximal, media y distal del segundo, proximal, media y distal del tercero, proximal, media y distal del cuarto, y proximal, media y distal del quinto dedo. Entonces aquí decíamos que vamos a tener dos musculitos, y estos dos musculitos son el extensor corto del hallux y el extensor corto de los dedos, que van a insertarse aquí, el extensor corto del hallux en la cara anterior del calcáneo, y de ahí se va a ir hacia la base de la falange proximal. Mientras que el extensor corto de los dedos se va a estar insertando también aquí en la cara anterior del calcáneo, y se va a ir ahora este musculito a la falange proximal de los últimos
perdón, a la falange media de los últimos 4 dedos. Ok, entonces este es el extensor corto de los dedos que están los dos inervados por el nervio peroneo profundo. Nervio peroneo profundo, ¿sale? Que es la parte terminal de los músculos que estaban, del nervio que estaba inervando todos los músculos de la porción anterior de la pierna. En la planta del pie vamos a hacer también un esquema en donde vamos a poner aquí al calcáneo. En la planta del pie vamos a poner aquí este hueso calcáneo, y aquí por arriba viene este astrágalo, y aquí articulando el astrágalo con el hueso navicular, y aquí el hueso cuboides, la cuña lateral, la cuña intermedia y la cuña medial. Aquí articulando el quinto metatarsiano, el cuarto metatarsiano, el tercer metatarsiano, segundo y primer metatarsiano. Aquí las falanges proximal, media y distal del quinto dedo, proximal, media y distal del cuarto, proximal, media y distal del tercero, proximal, media y distal del segundo, y proximal y distal del hallux. Entonces vamos a tener aquí primero al músculo más superficial, que es el extensor corto de los dedos. Este extensor corto de los dedos se va a insertar aquí en la porción posterior del calcáneo, y sus fibras van a ir hacia adelante para llegar a la falange media de los últimos 4 dedos, ortejos. Aquí su tendón se va a abrir como una especie de tendón perforado de la mano para dejar pasar al tendón del flexor largo de los dedos que venía de la pierna posterior. Vamos a aprender aquí que el nervio tibial que viene bajando y que llega aquí, cuando llega aquí el nervio tibial, se va a dividir en dos ramas. Una rama que se va a ir por el hallux, por la porción media, que es el nervio plantar medial, y una rama que se va a ir aquí por el calcáneo hacia el cuboides y la parte lateral, que es el nervio plantar lateral. Entonces el tibial se divide en un nervio plantar medial y un nervio plantar lateral. Entonces es el extensor corto de los dedos. Al igual que en la mano, vamos a ver que también hay músculos que se relacionan con el dedo grueso. Entonces vamos a tener aquí en la planta del pie que de esta tuberosidad calcánea va a haber un músculo que se va a ir hacia el lateral y va a llevar a la base de la primera falange del hallux. Este es el abductor corto del hallux, ¿ok? El
abductor corto del hallux o del dedo grueso y está inervado por el nervio plantar medial. Su función es la de abducir el hallux, el dedo grueso. El siguiente músculo es el flexor corto del hallux. Este flexor corto del hallux va a estar insertándose, va a estar originándose aquí del cuboides y de la cuña lateral, y de ahí sus fibras van a ir a la base de la primera falange. Pero también, si recuerdan, acá venía el tendón del tibial posterior que se iba a fijar en la base de los tres, del segundo, tercero y cuarto metatarsiano. También se va a fijar en este tendón del tibial posterior y va a llegar y se va a abrir tanto en la porción medial como en la porción lateral de la base de la falange proximal. Es el flexor corto del hallux inervado por el nervio plantar medial también. Entonces, extensor corto de los dedos, abductor corto del hallux y flexor corto del hallux, todos ahorita inervados por el nervio plantar medial, que es rama del nervio tibial. El siguiente músculo que se relaciona aquí con el hallux va a ser el aductor del hallux. Y al igual que en la mano, esta va a tener una cabeza transversa y una cabeza oblicua. La cabeza oblicua va a insertarse aquí en el cuboides, en la cuña lateral y en la cuña medial, y de ahí sus fibras van a ir a la base de la falange proximal del hallux o del dedo grueso. Y la cabeza transversa se va a estar insertando aquí en los ligamentos de los metacarpos, de las cabezas del cuarto, del segundo al quinto metacarpiano, y va a llegar también a este mismo sitio en el aspecto lateral de la base del primer ortejo o hallux. Su función es la de aducir el dedo grueso y está inervado por el nervio plantar, sí está por el nervio plantar lateral. Todos los demás que habíamos dicho que era el nervio plantar medial. Ahora vamos a ver los músculos que se relacionan con este dedo pequeño. Y aquí tenemos al abductor del dedo pequeño, o del quinto ortejo. Y este abductor del quinto ortejo se va a estar insertando en la tuberosidad calcánea, en la porción lateral. Esta tuberosidad, si nosotros viéramos el calcáneo, viéramos que este es así, y aquí tiene esta tuberosidad en la parte inferior. Entonces aquí seguiría el cuboides, acá arriba estaría el talus o astrágalo, y acá el navicular, para que se ubiquen. Aquí está la tuberosidad calcánea, por eso la tenemos aquí. Aquí termina, es la parte anterior del calcáneo, pero aquí está la tuberosidad, y de ahí, de este aspecto lateral del calcáneo, sus fibras van a ir a la base de la falange, en la porción más lateral, y en la base de la falange proximal. Está inervado por el nervio plantar lateral, nervio plantar lateral, que es rama del nervio tibial, y su función es la de abducir el dedo pequeño, el quinto ortejo. El siguiente músculo va a ser al flexor corto del quinto dedo, del quinto ortejo,
Y este flexor corto es un músculo muy pequeño que va a ir aquí de la base del quinto metatarsiano a la base de la falange proximal del quinto dedo, inervado también por el nervio plantar lateral, y su función es la de flexionar el quinto ortejo. Vamos a tener un músculo que está profundo, flexor corto de los dedos, que va a estar insertándose, que va a ser el músculo cuadrado plantar. El cuadrado plantar, si recuerdan, aquí por debajo del flexor del tendón del tibial posterior iba a venir el flexor común de los dedos, el flexor largo de los dedos, y este tendón se iba a ir hasta las falanges distales desde el cuarto al quinto dedo en la falange distal, ¿va? Entonces, este tendoncito aquí que hace estas ramificaciones, aquí se va a estar insertando este cuadrado plantar que va a venir tan profundo al flexor corto de los dedos, y sus fibras van a ir para insertarse a este tendón del flexor común de los dedos, el cuadrado plantar. Y este cuadrado plantar está inervado también, vamos a ponerlo aquí como por fuera, el cuadrado plantar. Y este cuadrado plantar está siendo inervado por el nervio plantar lateral también. Y su función es asistir en la flexión del segundo al quinto ortejo cuando se contrae, ayudándole al tendón del flexor largo de los dedos. Finalmente, al igual que en la mano, nos quedan las lumbricales y los interóseos. Las lumbricales son músculos que van a estar se van a estar insertando aquí también en los tendones del flexor común de los dedos. Y de estos tendones se van a ir a la porción lateral de las falanges proximales. Estas lumbricales van a flexionar simultáneamente todos los dedos del cuarto al quinto dedo, simultáneamente cuando se activan, y están inervadas por el nervio plantar lateral. Finalmente, los músculos interóseos van a encontrarse entre los huesos metatarsianos. Entonces, tenemos también interóseos plantares e interóseos dorsales. Los interóseos plantares solo van a ser 3, van a estar entre el cuarto y entre la cuarta y quinta falange, entre la cuarta y la tercera, y entre la tercera y la segunda. Entonces, estos interóseos plantares lo que van a hacer la aducción de los últimos 3 dedos, ¿va? Estos interóseos plantares, aducir, juntar los dedos, entonces hacia la línea media, la aducción, irse hacia la línea media, perdón. La aducción de los últimos 4 dedos, ¿va? Mientras que los interóseos dorsales, si recordamos aquí la vista dorsal, aquí sí vamos a tener interóseos entre todos,
van a ser 4 en lugar de 3. Y estos van a ser la abducción de los últimos 4 dedos. Entonces, los dorsales hacen abducción y los plantares hacen aducción. Estos interóseos también están inervados por el nervio plantar lateral. Si se fijan, entonces la planta del pie, la mayoría son nervio plantar lateral, excepto estos 3 músculos, el extensor corto de los dedos, abductor corto del hallux y flexor corto del hallux. Y con eso ya terminaríamos los músculos de la extremidad inferior. Gracias.